Cero. Edwin, nos habíamos quedado en el momento en el cual tú te vienes acá a los Estados Unidos, básicamente California, y el resultado de ese viaje en términos literarios es definitivamente Polvo de Ángel, que es un texto con cuentos, muchos de ellos, no diría muchos de ellos, pero varios de ellos claramente alineados con lo que es la cultura de los años 60, transcurren en términos de relaciones internacionales, Guayaquil, Los Ángeles, Guayaquil, California, un poco América Latina, el movimiento hippies, referencias a The Doors, la tertulia, el vagabundeo. Hay un claro intento de recuperar, de volver a traer al presente la cultura de los 60 en estos diálogos entre estos personajes y estos personajes de Estados Unidos y el narrador, ¿no? A través de recuerdos, de comparaciones. Pero también es un libro en el cual hay textos donde se trata de problemas de Estados Unidos, pero no de los años 60, sino de los 90, como el caso de el castigo al afroamericano Rodney King y las consecuencias de ese hecho de violencia policial. También hay cuentos en los que hay un cuento en el que se habla de las pandillas en Guayaquil, la Trinitaria, los Nietas versus los Latin King, y de este personaje, el puñetero en esa relación Chone Guayaquil y lo que podríamos llamar la inmigración interna en el país, ¿no? A través de Ribelino y de Lo Oro. Polvo de Ángel, ¿cómo tú lo ves dentro de lo que es tu proceso de escritura si lo comparas con las dos obras previas que hemos comentado acá? Bueno, aquí hay un hecho significativo, tanto anecdótico. Pero en el tiempo en el que estuve viviendo en Los Ángeles, yo pasé por dos hechos muy fuertes, que fue el terremoto de Los Ángeles, que nunca lo había sentido como lo sienten allá. Fue terrible, destruyó paso de desnivel, carreteras, algunas viviendas. Eso, y luego pues los incidentes en el centro sur de Los Ángeles, luego del fallo que exculpaban los policías que castigaron a Rodney King. Porque yo tenía que pasar por el centro sur de Los Ángeles para ir a la ciudad en donde estábamos viviendo. Entonces pude ver de cerca, ¿no?, ese choque brutal, muy similar al que está ocurriendo ahora en Estados Unidos por la muerte de un afroamericano. Pues allá fue terrible, casi incendia en el centro sur de Los Ángeles. Fue una reacción brutal, ¿no? Y esa explosión de repudio, de rechazo ante la cultura blanca, me marcó profundamente. Yo tenía algunos amigos mexicoamericanos con quienes pude medir y pude pesar los hechos, ¿no? Pude analizarlos, y la verdad es que lo que uno puede escribir siempre va a quedarse corto de lo que fue y del impacto que yo tuve, pues nunca había experimentado una protesta de ese calibre. Esos dos hechos pues fueron muy fuertes en la percepción que yo tenía de una vida diferente en Estados Unidos. Pero aparte de eso, yo me encontré ya con algunos amigos a quienes no veía hace muchos años. Algunos de ellos eran hippies que llegaron a Guayaquil, una chilena muy loca, que fue pionera del feminismo, y su marido, pues un estadounidense también loco de andar. Los conocí aquí en Guayaquil, estuvimos en Quito varias veces y los volví a ver aquí en Los Ángeles. Y pude ver de cerca cómo se va destruyendo el núcleo familiar desde adentro,
por esa forma de vida, por el desorden, por la ingesta de drogas, incontrolable ingesta de drogas. Y pude palpar la descomposición muy de cerca. Eso lo reflejé en un cuento. Cuando regresé, pues acá volví a toparme, volví a producirse el shock cultural, volví a toparme con la realidad de Guayaquil. Y siempre diré la realidad de Guayaquil, porque más que del Ecuador es la de Guayaquil. Me volví a topar con los mismos problemas, me volví a topar con los mismos desplantes, la misma gente, porque ya había cambiado esa ciudad que yo dejé y volví a encontrar acá. En tan solo 3 años, el cambio había sido terrible y tuve que nuevamente acoplarme a las circunstancias, al modo de vida, y algo de eso lo fui expresando en los cuentos con los que pude lanzar este libro. Es un libro bastante bien concebido, bien acabado, pero es muy diferente al de Sobre una tumba o una ruta. Eso creo que cualquier lector precavido se dará cuenta y cualquier estudioso va a sacar conclusiones inmediatamente. Es ¿A qué, diferente. a qué tú atribuyes esa diferencia? En primer Eh, lugar, al despegue, ¿no? Yo me despegué de una realidad que estaba viviendo y muté hacia otra que no conocía y a la que tenía que acostumbrar. Allá tuve que entender un poco cómo se producía la relación social entre los diferentes grupos, entre los blanquitos, que son grupos blancos pobres, los negros, todos los homeless que no tienen ni condición racial ni bandera, porque hay negros, hay blancos, hay mexicanos, hay chicanos. Entonces, tuve que entender eso un poco, digerirlo, y al volver a Guayaquil me volví a topar con una ciudad que había cambiado muy poco, mis circunstancias habían cambiado, mi forma de ver la vida, ya no veía lo mismo. Yo no sé, yo creo que la gente que logra vivir en una ciudad, en una mega ciudad, el mismo hecho de las distancias, cuando tú te desplazas, por ejemplo, de tu casa al centro de estudios en donde estás, van a transcurrir 1 hora 30 de ida y 1 hora 30 de venida. Son 3 horas a las horas hábiles del día. Entonces, tienes que planificar, porque ahí los carros no pasan 5 minutos antes ni 5 minutos después. Pasan a la hora exacta. Así funciona la sociedad americana. Entonces, esa percepción de una mega ciudad chocó cuando regresé al Ecuador. Aquí perdíamos mucho el tiempo. Aquí nos estábamos encerrando en unos diálogos de sordos, tanto revolucionarios como literarios, y me pareció una pérdida de tiempo. Habíamos perdido mucho tiempo, habíamos dado la vuelta sobre lo mismo y no había pasado nada. Esto fue decepcionante. Esta fue mi percepción del retorno y esto me hizo reflexionar. Yo me concreté acá un poco más en el trabajo, volví a la cátedra universitaria y al poco tiempo empecé a trabajar en la prensa. El Diario Expreso yo había colaborado con Esther Avilés en el suplemento Semana desde el año 75 y me volvieron a llamar al periódico y yo me hice cargo de algunas secciones hasta que llegué a ser editor general. Entonces, lógicamente yo le estaba dando coherencia a lo que te digo, ¿no? Eh, había que, había que ser concreto en las cosas que uno mira, en las cosas que uno palpa, y el periodismo me dio la oportunidad de dejar de lado los cuentos y enfocarme un poco más en las realidades. Y por supuesto me alejó un poco de las amistades, el trabajo de la prensa es muy absorbente y así pues he pasado 20 años hasta que me jubilé
siendo director del diario El Telégrafo. Y yo creo que eso fue la consecuencia de este choque al que no todos estamos expuestos. Yo creo que ocurre solamente con quienes hemos logrado vivir fuera del país, en una mega ciudad, en donde las cosas se ven diferentes. La distancia nos da una perspectiva mucho más objetiva, menos soñadora, menos infame. Es verdad que hay una diferencia organizativa en tus textos literarios y que eso se lo puede ver también en Polvo de Ángel. Es verdad que tu trayectoria en el periodismo es larga y te has olvidado de mencionar que trabajaste en la otra, en Andes, Sí, Expreso, lo del Telégrafo. Es decir, así es. aquí hay también una trayectoria periodística bastante establecida. Luego tú pones eso en el contexto personal de, bueno, separarse, ser un poco más objetivo, no escribir los cuentos, sino ver más la realidad que existe, etcétera. Y sin embargo, años después de todo este ejercicio profesional en el periodismo, aparece La sombra de tu sonrisa, que es poesía, que no habías hecho antes. Y la poesía tradicionalmente está más emparentada con una actitud lírica que con el deseo de plasmar a realidades imaginarias, percibidas o reales en un texto. Entonces, ¿cómo justifica, cómo haces un balance tú entre esas dos actividades aparentemente contradictorias? Ya, yo había estado escribiendo poesía, pero como un ejercicio personal. ¿Por Yo qué? empecé a ver, yo entendía a la poesía no como la masturbación mental que te hace decir barbaridades, como que estás haciendo poesía inglesa y cosas que no entiendes bien siquiera. Entonces, yo estaba mirando hacia adentro, estaba mirando en los recovecos de mi conciencia, estuve escarbando y empecé a sacar un poco de cosas afectivas, sobre una vida que había sido muy poco ventilada, ¿no? Que no se refiere a una relación amatoria en particular, se refiere a toda la experiencia amatoria de la vida prolífica o no de cualquier ser humano. Entonces yo empecé a escribir, a escribir, a escribir, empecé a pulir, y de ahí salió este libro que lo que puse el Quito les encantó y lo publicaron. Eso es, o esa es la historia del libro de poemas. Acabo de terminar otro, pero lo dejo reposar. Eh, es un poco la reflexión sobre la vejez, ¿no? Que es algo que nos empieza a molestar a las personas que pasamos de cierta edad. Por lo menos empezamos a reflexionar sobre cosas un poco más trascendentes o menos trascendentes. No sé. Lo acabo de terminar. En el libro La sombra de tu sonrisa es justamente eso, ¿no? Es todo lo que está detrás de lo vivido, ¿no? Y que yo no sé si cometí el acierto o el error de plasmarlo en poesía y publicarlo, ¿no? Pero ahí está. Ese es el testimonio de algo que ya fue. 73 años hoy. Tú has vivido mucho, has pasado por muchas experiencias. En una mirada retrospectiva, ¿cómo tú ves a ese Ecuador y a ese Guayaquil de ayer y de hoy, a lo largo de lo que tú consideras relevante en tu vida? Bueno, mira, pues a esta edad uno hace mucha reflexión y tendemos a hacer muchas comparaciones. No por aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que estamos haciendo una mirada retrospectiva. ¿Qué ha cambiado en el país? Con nuestra presencia o sin ella, nada. Nosotros fuimos
parte activa de la cultura de este país y del quehacer cultural de este país. No ha ocurrido nada. El problema que hoy estamos enfrentando es el mismo con otra coloratura. Por ejemplo, quienes antes eran la izquierda ideológica y combativa, hoy es la cultura oficial. Los escritores que antes fueron figuras prominentes y referentes de la izquierda, hoy más bien son referentes de nada. Te puedo poner ejemplos. El caso de Raúl Pérez, un escritor laureado con muchos éxitos literarios, pero resulta que tiene 2 juicios penales instaurados por un compañero suyo, por Simón Zavala, uno por alteración de documentos, pues él nunca se graduó de bachiller, pero apareció matriculado en comunicación social y nunca terminó la carrera y se hacía llamar licenciado posteriormente. Llegó a ser presidente de la Casa de la Cultura y empleó a su esposa y a sus hijas. Le metieron un juicio por eso y por otro problema con una colección de libros. Los 2 juicios están instaurados por Simón Zavala, que es abogado, un hombre muy prestigioso en Quito, pero que se blanqueó. Cuando él entró por segunda vez a la Casa de la Cultura y llegó a ser una persona cercana al régimen de Rafael Correa, por alguna razón estos juicios quedaron ahí. Y él, que debió ser un referente cultural de varias generaciones, apareció como un ministro que no hizo absolutamente nada. Lo más destacado posiblemente fue la Feria del Libro de Montevideo el año pasado, a donde llevó a todos sus amigos de la Bufanda del Sol, que viven, y él dio una conferencia magistral sobre la literatura ecuatoriana. Cuando se leyó aquí en Ecuador el texto de su conferencia, hubo un escándalo de magnitudes. Él había ignorado todo lo que venía después de los años 70. Él habló de sus amigos. Un montón de escritores jóvenes de Quito, de Guayaquil, hicieron un manifiesto público rechazando esa visión de otro. Aparte de que ya había 5 escritoras ecuatorianas, a quienes la prensa internacional les estaba alabando por su obra, por la calidad de su obra, etcétera, que no fueron tomadas en cuenta. Esas actitudes motivaron que los juicien políticamente en la Asamblea Nacional y por estas circunstancias, las influencias, no fue censurado. Está retirado, me imagino yo, sin pena ni gloria. Te pongo este ejemplo, no con el ánimo de aumentar los sufrimientos de Raúl Pérez, pero es que él representa una parte de la tendencia que estuvo en auge durante muchos años, ¿no? Hoy se ha institucionalizado el gusto artístico y literario. Hoy día es muy fácil ser culto o aparentar ser culto. Tú te pones un libro de Benedetti bajo el brazo y un disco de Joaquín Sabina en la mano y ya está, eres culto. Pero si tú raspas un poquito, tú descubrirás que en esos nuevos cultos no hay nada de fundamento. Y esto es decepción. Posiblemente sea la consecuencia de la edad, de la forma en que fuimos formados, en donde la erudición creo que era uno de los atributos que debía tener un hombre culto, ¿no? Hoy pues es muy fácil y esto está reflejado en la cultura contemporánea del país. Es lamentable lo que está ocurriendo, es lamentable lo que tenemos que comentar, porque cuando te digo que no ha pasado nada en la cultura, es que en política ha sido mucho más decepcionante, ¿no? Hicieron una constitución que iba a durar 300 años, la
Constitución de Montecristo, en donde se desinstitucionalizó todo lo existente y se institucionalizó el nuevo Ecuador, el Ecuador del siglo XXI. Y resulta que no hay herramientas para combatir la delincuencia, que es un azote en el país, y en Guayaquil particularmente. Si tú eres delincuente, robas un teléfono y vale menos de $600, no vas preso. Es una infracción. Si robas más de 600, tienes que someterte a un juicio. Y la jueza te va a dar una libertad condicional, te ponen un grillete y aquí se matan de la risa de esas medidas, ¿no? Mientras tanto, los grandes defraudadores del fisco, de la empresa privada, están en Miami, están paseando por aquí, no ha pasado nada, ¿no? Ese es el país que estamos viviendo y hoy, más que nunca, en estos 13 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y del gobierno de Lenín Moreno, lo que podemos percibir es que se ha fortalecido el robo, el desfalco. Es una vergüenza lo que está pasando en el país ahora. Todos los hospitales tienen juicios por corrupción. No te voy a abundar porque creo que la prensa refleja todo esto. Es una vergüenza lo que estamos pasando. ¿Ha cambiado el Pero país? No ha cambiado. lo que la prensa no refleja, lo que la prensa no sabe y lo que la gente tampoco sabe, al menos no mucho, es de esa, voy al pasado aquí, ¿eh? De esa relación muy cercana que tenían ustedes, los fundadores de Psicoseo. Tú, Artieda, Fernando Nieto, Hugo Salazar, los hermanos Villavicencio, Carlos Calderón Chico, el Manaba, Héctor Alvarado. Yo llegué allá siendo muy joven y ustedes fueron mis referentes, mis maestros, mis ejemplos, mis hermanos mayores, y al mismo tiempo eran ustedes claramente un grupo aparte. Es decir, la generación, ustedes eran amigos entre ustedes. ¿Sí me explico? Y a mí me pareció eso muy, muy, muy agradable, muy lindo, muy bueno. Eso era la primera vez que yo encontraba en un grupo fuera de mi barrio. En mi barrio era muy normal, fuera del barrio, digamos, un grupo de hombres ya mayores que se quisieran, que se trataran bien, y que tuvieran otro tipo de ideas y discusiones y ocurrencias, ¿no? Con mucho sentido de humor y todo. Pero yo lo miraba desde afuera, si tú quieres, porque era otra generación. Invítanos, negro, por un momento a esa tertulia que tenían ustedes. Eh, bueno, nosotros nos queríamos mucho, compartíamos vivencias. Te doy como referencia que todos los de esa generación nos divorciamos. Por ejemplo, todos fracasamos afectivamente y nos volvimos a casar, otros no se volvieron a casar, otros recayeron 2 o 3 veces, ¿no? Pero nos queríamos mucho. Es un cariño que tú lo has apreciado. Jorge Martillo es otra persona que valoró entrañablemente la relación que teníamos y con quien mantengo una relación muy, muy cercana con Jorge Martillo, contigo. Me agrada mucho la primera vez que me ponen al frente una actitud sobre la que yo no había reparado mucho. Es cierto, nos queríamos, éramos muy solidarios y fuimos tan solidarios hasta la muerte de Carlos Rojas, de Fernando Artieda. Lamento mucho la muerte de Fernando Nieto. Él vivió muchos años en México y no nos pudimos ver, pero el cariño seguía intacto, ¿no? Nuestras tertulias estaban enriquecidas por vivencias personales, vivencias de cada uno, que las compartíamos, las respetábamos y las enriquecíamos diariamente. No podíamos estar sin vernos.
teníamos que reunirnos por lo menos 2 o 3 veces por semana, ¿no? Así que aprovechamos los gustos comunes por la lectura, por la música de salsa, y esto nos mantuvo estrechamente unidos. Recuerda que cuando había el Pez que Fuma, y tú lo dirigías, que era un lugar de culto para ir a escuchar salsa, íbamos el mismo grupo, ¿no? Y así recorríamos varios lugares de la ciudad, recorríamos las librerías, nos consolábamos. Esto es lo que te puedo decir, no, no lo había reflexionado, pero sí, es verdad, nos queríamos mucho. Edwin, ¿hay algo que te gustaría desarrollar? ¿Hay algo que no te he preguntado y te gustaría uh, hablar o mencionar? Sí, no voy a aprovechar para despotricar, pero nosotros abordamos en términos de racionalidad el asunto de psicoser, ¿no? Aquí se ha hablado mucho, hay quienes ahora que son importantes como que se avergüenzan de haber formado parte del grupo, otros lo desmerecen. Lo que yo veo en el fondo es que ellos llegaron tardíamente y ni siquiera averiguaron, ¿no?, qué es lo que había pasado antes y qué pasó después. Sencillamente miran desde la cercanía de aquella época, ¿no?, a una cosa que tú la señalas con curiosidad y con mucho afecto, ¿no? ¿Cómo nos veías tú a nosotros, ¿no? Pero me da la impresión de que los críticos y los que ahora tratan de desestimar que formaron parte del grupo, eh, tienen razones para disminuir y para personalizar su éxito, y tienen toda la razón, están en su derecho. Engrandecer su figura, pues, y apartarse de algo que nadie ha reclamado paternidad, ni mucho menos. Sencillamente pertenecimos a un grupo que tuvo tales y cuales características, nada más. Pero y hay otros que mienten deliberadamente, ¿no? Hay uno que en una entrevista en el Universo decía que él dirigía el taller con Fernando Nieto Cadena. Tú sabes que no había directores en el taller. Era un taller de creación colectiva. Era un grupo de creación colectiva. ¿Cómo podía haber directores, no? Y otros han hablado de que nuestra vida era vida de cabaret y cabaret y cabaret, y no es cierto. Personas inteligentes mienten deliberadamente porque nunca estuvieron inmersos en nuestras vivencias, ¿no? Sencillamente saben por terceras personas, por lo que escucharon hace tiempo, y hoy pues tratan de expresar una adhesión falsa porque no existió jamás. Vamos al cuestionario de Marcel Proust o de Bernard Pivot, como quieras. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Perdón. ¿Cuál es tu palabra o la palabra que menos te gusta? Odio. ¿Qué es lo que más te motiva? La fe en la gente. ¿Qué es lo que te desmotiva? La hipocresía de la gente. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El sonido de la música. ¿Cuál es el sonido que detestas cuando lo escuchas? La estridencia cuando se cae alguna cosa. Un relámpago inesperado. ¿Cuál es tu insulto favorito? Conche tu madre. Aparte de tu profesión, debería decir de tus profesiones, ¿cuál otra te habría gustado ejercer? No, ninguna. ¿Qué profesión nunca ejercerías? La medicina. Si existiera vida después de la muerte y te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al abrir la puerta? No existe vida después de la muerte.
Edwin Ulloa, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Fernando. Un Un abrazo. abrazo a la distancia.